Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 1 al 7 de junio. Nuestra clase se titula ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Vamos a continuar con el libro de Alma, los capítulos del 5 al 7. Si se recuerdan, en la última lección, al finalizar, hablamos de que el pueblo del rey Mosías, que ya había muerto, se estaba desviando. Las actitudes incluso de los mismos que eran miembros de la iglesia no eran las más correctas. Había dificultades, había mucha contención. Alma hijo, que era el juez superior, estaba muy atribulado con esta situación, por lo cual tomó una decisión. Y esa decisión fue dejar de ser juez superior para dedicarse a lo que en ese momento era más importante, que era predicar a las personas del pueblo para que de esta manera pudieran recordar de nuevo los deberes que tenían y recordar los convenios que habían hecho con el Señor. Alma hijo conservó el ser sumo sacerdote. Pero entonces, como juez superior, fue puesto un hombre justo y obediente a los mandamientos del Señor, de nombre Nefía. Muy bien, con todo esto ya podemos anclar los sucesos de la última clase que tratamos con lo que vamos a continuar ahora, que sería la continuación de lo que ocurrió allí entre el hijo de Alma y las personas del pueblo de rey Mosías. Alma, cuando comenzó a hacer su predicación, él comenzó recordándoles al pueblo cómo había sido la historia de sus padres, todo lo que habían padecido, las aflicciones que tuvieron, pero sobre todo la gran ayuda y las bendiciones que recibieron del Señor, cómo Él los libró de los lamanitas. Él les recordó todos esos momentos en los que se sentían muy mal, muy afligidos, y de forma milagrosa el Señor los libró de muchas situaciones. Al recordarle todo eso, Él buscaba que las personas de nuevo volvieran a recordar los convenios que habían hecho con el Señor y no se olvidaran de todo eso y siguieran cometiendo las iniquidades que hasta ese momento estaban haciendo. En el capítulo 5 nos dice que debemos experimentar y continuar sintiendo un potente cambio en el corazón. Cuando leímos el título de la clase, leímos una pregunta, ¿verdad? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Esa pregunta se la hizo Alma hijo a las personas del pueblo para hacerlos reflexionar acerca de la manera como estaban actuando ellos y cómo se estaban desviando del camino correcto que les habían marcado sus padres. Entonces, vamos a leer los versículos del capítulo 5 para enterarnos muy bien cómo sigue la historia después que Alma hijo comenzó a predicar en el pueblo. Tenemos entonces en el capítulo 5, versículo 6, nos dice lo siguiente: y ahora, he aquí os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí. ¿Y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos? Y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno? Fíjense, hermanos, las preguntas que Alma le hizo al pueblo.
buscando esos recuerdos que ellos debían tener acerca de todo lo que pasó con sus padres. Esta era una generación nueva, pero venían de unas tradiciones que sus padres le habían enseñado también por todas las cosas por las que habían padecido. Entonces, si nos fijamos bien en el comportamiento que estaba ocurriendo en el pueblo de el rey Mosías, en la tierra de Saraela, para ese momento, nos vamos a dar cuenta que este es un ciclo de comportamiento que se repite muchísimo a lo largo de todas las escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Libro de Mormón, y aunque nos sorprenda, en nuestra propia época y en cada una de nuestras vidas. Muchas veces cuando leíamos los relatos del Antiguo Testamento, a veces pensábamos, pero qué testaruda es la gente, qué necia y qué persistentes en hacer lo malo después que el Señor se les ha mostrado de esa manera. Es increíble, hermanos, como nosotros hoy en día también estamos muchas veces dentro de ese ciclo de iniquidad y rectitud. Vamos a ver cómo es ese ciclo. Lo tenemos aquí en la pizarra, en la parte de abajo. Tenemos que dice, el ciclo de rectitud e iniquidad. ¿Cómo comienza ese ciclo? Tenemos bendiciones y prosperidad. Cuando las personas se sienten bendecidas y prósperas, ocurría con los pueblos en los que hemos hablado, se sentían felices y gozosos, ¿verdad? Sentían que todo iba muy bien. ¿Y qué hacían? En lugar de seguir persistiendo en sus deberes, en sus compromisos con el Señor, empezaban a caer en el orgullo y la iniquidad. Ya parecía que era más importante cualquier otra cosa menos el Señor. Sobre todo el aspecto del orgullo y la importancia que cada uno podía tener de acuerdo a su riqueza y a los logros que hubiera tenido, olvidándose un poco del Señor. Tenemos luego que va al punto donde están las advertencias de los profetas. Leímos muchas veces en esas historias que nos cuenta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o el Libro de Mormón, que aparecían los profetas. Si recuerdan a Abinadí, él advirtió, él trató de explicar y de decirle al pueblo que debía arrepentirse y cambiar todas esas actitudes negativas que estaban cometiendo. ¿Y qué hicieron? Lo asesinaron. Al no hacer caso a las advertencias de los profetas, ¿qué es lo que ocurre? La destrucción y los padecimientos. Recordemos todo el sufrimiento del pueblo de Rey Linji y el sufrimiento de muchos otros pueblos de los que hemos estado hablando en las escrituras con anterioridad. Una vez que están en ese punto de la destrucción y los padecimientos, es entonces cuando el desespero y la tristeza en sus corazones los hace buscar al Señor. Y es entonces cuando viene la humildad y el arrepentimiento. Y nuestro Padre Celestial, como lo dijo el Rey Linji, que son palabras que a mí me conmovieron tanto, porque él dijo que cuán paciente es nuestro Padre Celestial y cuánto soporta nuestras iniquidades. Siempre nos perdona y entonces volvemos de nuevo a surgir de las dificultades, a resolver, a solucionar todas las cosas que nos perturban y llegamos de nuevo a las bendiciones y a la prosperidad. Pero hablamos de un ciclo. ¿Qué ocurre? Que cuando se está bien, cuando esos pueblos habían prosperado de nuevo, volvían de nuevo al orgullo y a la iniquidad. Y podemos pensar, eso eran los pueblos del Antiguo Testamento, los pueblos del Nuevo Testamento. Hermanos, eso es aquí y ahora también.
Quizás no tengamos que hablar de esas batallas que se daban entre los pueblos antiguos, pero lo podemos ver en nuestras situaciones cotidianas. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos bien y estamos prósperos y nos sentimos felices? Nos empezamos a olvidar del Señor, ¿verdad? Empezamos a pensar, no tengo por qué ir todos los domingos a la capilla, con quizás un par de domingos al mes es suficiente, como mucho. Mis llamamientos, a ver, un llamamiento es algo que lleva tiempo. El Señor sabe que trabajo, el Señor sabe que estoy ocupado o ocupada. No puedo cumplir con ese llamamiento. Un discurso, vamos, ni hablar. Hablar de frente de toda esa gente, yo no puedo hacer eso. Pueden hacerlo otras personas. A muchos hermanos les gusta hablar. Por ejemplo, la hermana Sotomayor no para de hablar. Pónganla a ella cada domingo a discursar. Entonces, caemos ya en el orgullo y la iniquidad. Ya no hacemos caso a las cosas que dice el Señor. Ya no recordamos que las bendiciones, la prosperidad y la felicidad que tenemos es gracias a Él. Es gracias a su misericordia. Es gracias al amor. Es la protección, la guía y la ayuda que nos brindan los convenios que hemos hecho con Él. Pero cuando estamos bien, se nos olvida. Una de las estrategias más sutiles y certeras del adversario, todo está bien. Y entonces vienen las advertencias de los profetas que las recibimos en las conferencias generales. Muchas veces las escuchamos, otras veces no las escuchamos. Y a veces las escuchamos y es como si no las hubiéramos visto nunca, porque hacemos caso omiso a ellas. ¿Qué ocurre? Que al desviarnos y alejarnos del Señor, todas esas bendiciones van desapareciendo y caemos en la destrucción y los padecimientos. Y entonces es cuando volvemos a doblar nuestras rodillas y queremos de nuevo buscar al Señor. Y el Señor, en su infinita misericordia, así como hacía con sus pueblos en la antigüedad, lo hace también con cada uno de nosotros. Nos bendice de nuevo y llegamos a tener la prosperidad que tanto queríamos. Y entonces vuelve a comenzar el ciclo. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos analizar y debemos parar. Ese ciclo lo que hace es detener nuestro progreso. En lugar de superar nuestras debilidades, las continuamos repitiendo. Y es muy importante que visualicemos esto y tratemos y nos esforcemos lo más que podamos en evitarlo. Perfectos, ya sabemos que no podemos ser en esta vida, pero se nos ha requerido esforzarnos. El libro de Alma nos ofrece historias y consejos muy importantes para nuestros días. No sé cuántos se habrán dado cuenta de que el libro de Alma es el más largo que tenemos en los libros que contiene el libro de Mormón. Vamos a leer algo con respecto al libro de Alma, que es muy interesante, donde vamos a ver la importancia que tiene el estudio de este libro, que es el más largo, sin restar importancia a los otros, por supuesto. Entonces, tenemos lo siguiente. Como recopilador del libro de Mormón, Mormón se enfrentó a retos difíciles al decidir qué incluir en el registro abreviado. Al seleccionar, tenía por lo menos dos directivas que lo guiaban. Primero, el Señor dijo a Mormón que escribiera las cosas que se le han mandado. Eso lo tenemos en Tercero de Nefi, capítulo 26, versículo 12. En segundo lugar, Mormón sabía que el registro saldría a la luz en los últimos días.
a fin de recoger en los convenios del Señor al Israel esparcido. Eso lo tenemos en Palabras de Mormón, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y también en Tercero de Nefi, en capítulos 26 y 29 y 30. Entendemos entonces que cuando Mormón tomó decisiones editoriales, estos dos factores eran sus principales inquietudes. Es de valor instructivo comparar la extensión de los libros del Libro de Mormón y las épocas que abarcaron. La enorme cantidad de texto para un periodo más bien breve de la historia le da la pauta al lector de que la historia del Libro de Mormón que se cubre en el Libro de Alma mantiene un paralelo especial con nuestros días, así como una relevancia marcada para nuestra época. Entonces, yo quería mencionarles algunas de esos aspectos que mencionamos de algunos de los libros de Mormón, de algunos de los libros que contiene el Libro de Mormón, y tenemos, por ejemplo, que en Primero de Nefi tenemos un total de aproximadamente 13 años de ciclo en ese libro, y tenemos 62 páginas, fíjense. Sin embargo, en otros libros, por ejemplo, en el de Nos tenemos que abarca 62 años y un total de 3 páginas. Tenemos el de Jarón, que tiene 59 años, que cubre, y un total de solo 2 páginas. Tenemos el de Ovni, que tiene un total de 229 años que cubre, y solo tiene 3 páginas. Y tenemos el más largo de todos en número de páginas, que tenemos el Libro de Alma, que cubre solo 39 años y tiene un total de 198 páginas. Eso nos da a notar lo que hemos hablado antes, en lo que hemos leído, la importancia que tiene el Libro de Alma en nuestros días. La motivación que tuvo Mormón cuando recopiló toda esta información en hacer más numerosas las cantidades de detalles que él puso correspondiente al Libro de Alma. Así que vamos a tratar de prestarle especial atención y vamos a tratar de aprender todas esas cosas tan interesantes y tan necesarias para nuestros días. Continuando con la lección, mencionamos que Alma Hijo estaba predicando al pueblo, recordándole en principio lo que el Señor había hecho por ellos. También le dijo lo siguiente: y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Eso lo tenemos en el versículo 14, estamos en el capítulo 5. En el versículo 15 nos dice: ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó. Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción, para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Os digo, podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndoos: venid a mí, benditos, porque he aquí, vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra. O de lo contrario, podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa. Sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades. Sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Os pregunto ahora, hermanos míos, ¿cómo se sentirá cualquiera de vosotros si comparecéis ante el tribunal de Dios con vuestros vestidos manchados?
de sangre y de toda clase de inmundicia. He aquí que testificarán todas estas cosas contra vosotros. He aquí, hermanos míos, ¿suponéis que semejante ser puede tener un lugar donde sentarse en el reino de Dios? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, y también con todos los santos profetas cuyos vestidos están limpios y se hallan sin manchas, puros y blancos. Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Qué profunda es esa pregunta, hermanos. ¿Sentimos nosotros ahora el mismo fervor en nuestros corazones para seguir adelante en la obra del Señor? ¿Seguimos cumpliendo con los convenios que hicimos con Él? ¿O hemos comenzado ya a ver los convenios que hicimos como solamente la obligación de parte del Señor de protegernos, de ayudarnos y de proveernos de lo que necesitamos? Una pregunta muy interesante que podemos meditar, hermanos. También les dijo, sí, hay de todos vosotros obradores de iniquidad, arrepentíos, arrepentíos, porque el Señor Dios lo ha dicho. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos extiende los brazos de misericordia. Y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Fíjense, hermanos, todas las cosas tan fuertes que le dijo Alma al pueblo, para hacerlos reflexionar, para hacerlos meditar y para hacerlos recordar cuáles eran las prioridades más importantes y hasta dónde se habían descuidado. Hay un mensaje del elder Dale Renlund que se llama ¿Cómo conservar el gran cambio en el corazón? Es muy instructivo este mensaje, hermanos, porque nos puede ayudar en esta tarea tan difícil muchas veces. Porque parece que olvidamos que el bautizarnos, el recibir nuestra confirmación, el recibir el Espíritu Santo, es solamente el comienzo en nuestro camino por santificarnos y por volver de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. El elder Renlund dice lo siguiente en su mensaje. Él menciona, él es un médico, que en 1967 se hizo el primer trasplante de corazón en Sudáfrica. Y desde entonces hasta ahora se han hecho más de 75.000 intervenciones para trasplantar un corazón, en el cual al paciente enfermo se le extirpa el corazón que no funciona para colocarle el corazón de una persona que evidentemente ha muerto, pero cuyo corazón está en perfecto funcionamiento. Él utiliza esta cirugía del corazón como una analogía para que entendamos lo que ocurre en nuestro corazón cuando cambiamos al comenzar a andar en los caminos del Señor, al comenzar nuestro bautismo, al comenzar nuestro progreso espiritual, gracias al cambio que nuestro Salvador obra en nosotros. Entonces, continuando con la analogía, el elder Renlund nos menciona que cuando el corazón del donante es puesto en el corazón del paciente enfermo, ¿qué es lo que ocurre? Comienza un ataque. El cuerpo comienza a atacar al corazón nuevo que ha sido puesto. ¿Por qué? Porque lo considera un órgano foráneo, no lo reconoce. Y el cuerpo comienza a atacar el corazón. Es necesario y vital
controlar los ataques, porque si no se controla los ataques del cuerpo al corazón que ha sido trasplantado, el paciente va a morir. Ahora, ¿cómo se controlan esos ataques? Hay procedimientos médicos que ayudan en eso. Hay medicamentos que se deben de tomar diariamente y que tienen que ser precisos, lo cual significa que deben ser en las dosis adecuadas y con la continuidad adecuada. No una pastilla hoy y tal vez mañana si la recuerdo y si no, no pasa nada. No. Es importante hacerlo exactamente como está establecido para contrarrestar estos ataques. ¿Qué más tenemos que se puede hacer para frenar esos ataques? El paciente debe estar atento a las circunstancias que le puedan surgir en su organismo. Tener una vida tranquila, tener una dieta saludable. Y hay una cosa muy importante y es que la condición del corazón se debe controlar de continuo. Y eso se puede lograr a través de una comunicación entre el médico y el paciente, que debe de ser continua. Deben de ser unos chequeos periódicos de acuerdo a las necesidades del paciente, pero que se deben efectuar obligatoriamente. Entonces, él menciona que también hay que hacer una biopsia de control bajo microscopio para detectar rechazo y ajustar los medicamentos. Las complicaciones que se detectan al principio evitan la muerte del paciente. Muy bien. Esto es lo que ocurre con un corazón normal en términos físicos. Pero como nos menciona el Elder Relum, parece mentira, pero hay personas que sufren esa delicada operación y sin embargo apenas se sienten un poco bien, deciden ya no seguir las indicaciones y no estar al pendiente del tratamiento, lo cual le traen serias complicaciones e incluso les acarrean que su vida sea más corta de lo que hubiera podido hacer si se hubiera cuidado correctamente. Muy bien, esto lo tenemos como en un trasplante de corazón médico-paciente. Espiritualmente es algo similar, hermanos. Pero aquí tenemos a Jesucristo y la humanidad, cada uno de nosotros. Por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, nos sometemos a esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón. Debido a las transgresiones, nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y a la separación de nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento, el bautismo y la confirmación son necesarios, pero no son suficientes. Como hemos mencionado, es solamente el principio. Así como ocurría con el otro corazón en términos físicos, ocurre también con nuestro corazón en los términos espirituales. ¿Qué ocurre? Que el corazón nuevo que ha sido puesto en nuestro espíritu es atacado como un órgano foráneo también. ¿Por qué? Porque es totalmente distinto a lo que tenemos en el mundo presente, por lo cual empezamos a sufrir rechazos externa e internamente de todas esas maravillosas bendiciones que hemos recibido dentro de nosotros. ¿Qué ocurre? El nuevo corazón es atacado por la rebeldía, el orgullo y las influencias del mundo, para tratar de que ese nuevo corazón que ha sido puesto en nuestro pecho acabe por desaparecer. Recordemos que en Ezequiel 36:26 tenemos una escritura que nos dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
El Señor obra maravillas dentro de nosotros si nosotros estamos dispuestos a humillarnos y a ser obedientes. Pero para que esos cambios permanezcan en nosotros, tenemos que esforzarnos y tenemos que tomar una serie de medidas, así como se toman en un trasplante de corazón físicamente. ¿Cuáles son esas medidas? La palabra de Dios, el estudio de las Escrituras, la búsqueda del conocimiento y la sabiduría que el Señor nos puede dar. Tenemos la obediencia a los mandamientos del Señor, a los convenios que hemos hecho con Él. Tenemos aquí los convenios, tenemos la palabra de sabiduría para mantener nuestro organismo sano y ser al mismo tiempo obedientes. Tenemos el mantenernos en lugares santos. Fíjense una cosa, cuando el corazón es atacado, como hemos mencionado, por todos estos aspectos, ¿qué ocurre? Tenemos aquí una escritura sobre corazón, Doctrinas y Convenios 82:7. El Señor ha obrado grandes cambios en nosotros, pero nosotros tenemos que esforzarnos en mantenernos en ese cambio que el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido para hacer en nuestros espíritus. En Doctrinas 82:7 dice: y ahora yo, el Señor, en verdad os digo que no os imputaré ningún pecado. Id y no pequéis más. Pero los pecados anteriores volverán al alma que peque, dice el Señor vuestro Dios. Cuando fallamos, hermanos, y continuamos con el ciclo de iniquidad, este nuevo corazón va desapareciendo de nosotros y va siendo de nuevo sustituido por el corazón de piedra, lleno de pecados, lleno de iniquidad, lleno de la inmundicia que no nos va a permitir estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, como lo advirtió Alma al pueblo. En el caso del corazón físico, mencionamos una biopsia, ¿verdad? Una biopsia bajo microscopio para ajustar los medicamentos si habían problemas. Espiritualmente, hermanos, nosotros también podemos realizar esa biopsia. Podemos decirle biopsia espiritual de control. Si nos estamos descuidando, ajustamos nuestra medicación. ¿Cuál es nuestra medicación? Todas estas cosas que hemos mencionado, la palabra de Dios, la obediencia, los convenios y muchas otras cosas más. Ajustamos esos dosis para que sean diarias y precisas. Y de esa manera, si nos estamos desviando, si nuestro corazón está en peligro, nosotros podemos recuperarlo de nuevo y así evitar que nos alejemos de Dios para nuestra condenación. El Señor dijo en Doctrinas y Convenios 20:34, cuídense aún los que son santificados. Por eso mencionamos muchas veces que no podemos descuidarnos de ninguna manera con las cosas del Señor. Porque si lo hacemos, en la medida que nos vamos desviando, vamos a tener dificultades y esos cambios maravillosos que hemos tenido van a ir desapareciendo o se van a ir menguando. El Elden Regnum, en el mensaje que les mencioné acerca de cómo mantener esos cambios en nuestro corazón, nos dice: la vida de las personas que se convirtieron por la predicación de los hijos de Mosía ofrece algunas ideas de cómo evitar el rechazo de ese corazón espiritual tan cambiado. Y de ellos leemos que cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Ellos eran completamente honrados y rectos en todas las cosas y eran firmes en la fe de Dios aún hasta el fin. Se aferraron a sus convenios con firmeza y no trataron de evadir sus compromisos para con Dios o con el hombre.
deben de haber evaluado frecuentemente la condición de su corazón espiritual cambiado y no se limitaron a suponer que todo estaba bien. Al figurativamente examinar el nuevo corazón, podían reconocer desde un principio cualquier endurecimiento o rechazo y así tratarlo. Lo que hemos dicho aquí con la biopsia espiritual de control que hemos mencionado. Alma el joven plantea a la gente contemporánea del pueblo de Amón una serie de preguntas que en sentido figurado realizan una biopsia del corazón espiritual cambiado. Lo hemos escuchado antes. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Además le pregunta si han llegado a ser suficientemente humildes, libres de orgullo y envidia y bondadosos con su prójimo. Al contestar sinceramente preguntas como estas, podremos corregir desde el principio cualquier desviación del camino estrecho y angosto y guardar nuestros convenios con exactitud. El elder Reglum menciona aquí algo que le ocurrió a él. Él dice que en los años 80 él estaba haciendo sus prácticas en un hospital. Eso le equivalía a tener que invertir muchísimo tiempo para trabajar, para combinar sus prácticas, y pasaba muchísimas horas fuera de su casa. Él menciona que se mudaron justamente cerca del hospital donde él tenía que hacer esas prácticas. Apenas podía asistir a la capilla porque no le daba tiempo. Salía a una hora en la cual ya era tarde para poder ir, por lo cual su esposa y su hija, cuando él no podía llegar a tiempo, se iban a la capilla solas. Él menciona que un día él estaba en el hospital y se dio cuenta que saldría un poco antes de las 2, que era la hora límite para poder ir a su casa y poder asistir a la capilla junto con su esposa y su hija. Él dice que se sentía tan cansado y agotado que pensó, quizás si me quedo un poco más en el hospital, puedo llegar a casa cuando ya mi esposa y mi hija se hayan marchado a la capilla y así podré dormir la siesta que tanto necesito. Él dice que lo hizo. Hacia las 2:15 se fue caminando tranquilamente a su casa. Y llegó, no había nadie, se acostó en el sofá, pero no pudo descansar. Empezó a sentirse muy mal. Empezó a pensar, ¿pero qué está ocurriendo conmigo? Yo siempre he amado ir a la capilla. Siempre he querido estar en las cosas del Señor. ¿Por qué yo ahora no puedo sentir esa ilusión, ese ímpetu por estar siempre con las cosas del Señor? ¿Qué es lo que me ha ocurrido? Y entonces, muy atribulado, se bajó del sofá y se arrodilló a orar y a pedirle al Señor que lo perdonara y lo ayudara. Y entonces comprendió lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que él se había descuidado en las cosas del Señor. Las premuras de la vida habían hecho que él apenas orara. No podía leer las escrituras tampoco. El tiempo compartido con su familia también era poco, como para hacer una noche de hogar o algunas cosas de esa manera. Casi no podía asistir a la capilla, por lo cual su corazón cambiado estaba empezando a fallar. Y él se dio cuenta de ello y decidió tomar medidas, decidió ajustar los medicamentos para que su corazón cambiado no se menguara en sus funciones. Decidió entonces orar con la frecuencia que era necesaria.
ponerse metas, volver a leer las escrituras, esforzarse por ir a la capilla, aunque no fuera desde el principio de los servicios. Y desde que comenzó a hacer eso, él dice que su vida cambió y volvió a sentir la fuerza del testimonio que él guardaba en su corazón. Ya ven, hermanos, que cuando llegamos a ese momento tan engañoso de pensar, no tenemos tiempo o todo está bien, empezamos a desviarnos peligrosamente. Y si no nos damos cuenta, nos vamos alejando muchísimo de nuestro Señor y de todas las bendiciones que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Él nos dice que para perseverar hasta el fin debemos tener un gran deseo de complacer a Dios y de adorarlo con fervor y devoción. Eso significa mantener viva la fe en Jesucristo, al orar, a leer las Escrituras, a participar de la Santa Cena todas las semanas y tener el Espíritu Santo como compañero constante. Tenemos que ayudar y servir a las demás personas activamente y compartir el Evangelio con ellos. Debemos ser completamente honrados y rectos en todas las cosas y no transigir nunca en nuestros convenios con Dios, ni en nuestra responsabilidad hacia los demás, sean cuales sean las circunstancias. En nuestro hogar debemos hablar de Cristo y regocijarnos en Cristo y predicar de Cristo para que nuestros hijos aprendan. Debemos reconocer las tentaciones que fácilmente nos acosan y colocarlas fuera de nuestro alcance. Él nos dice que analicemos el estado de nuestro corazón cambiado. ¿Detectan algún principio de rechazo como resultado de la tendencia del hombre natural a tomar las cosas a la ligera? Si es así, busquen un lugar donde también ustedes puedan arrodillarse. Recuerden que están arriesgando algo más que los años de vida terrenal. No se arriesguen a privarse de los frutos de la operación suprema, la salvación y la exaltación eterna. Un excelente mensaje, hermanos, de reflexión, de prevención y de cuidado en nuestras vidas, para que nunca nos descuidemos en las cosas del Señor y mantengamos las prioridades correctas en nuestras vidas, hermanos, como ya hemos hablado en otras oportunidades. El presidente Nelson hace también una analogía con respecto a este tema, que es muy graciosa, es muy buena. Le voy a mencionar algunos aspectos de ese mensaje solamente porque la verdad es que es muy certera en lo que dice. El mensaje se llama Perseverar y ser enaltecidos, por el presidente Russell M. Nelson. Él menciona que en una oportunidad él y su esposa fueron de paseo con su hija pequeña que tenía 2 años. Fueron a un lago de Mississippi, de Minnesota, perdón. Y él dice que la niña estaba muy feliz en una pequeña lancha donde se subieron a dar el paseo. De repente la niña se levantó, sacó una pierna de la lancha y dijo, ya es hora de irnos. Su papá, por supuesto, la sujetó, el presidente Nelson, y le dijo, no podemos ir aún. Él dice que junto con su esposa le costó convencerla de que todavía no era hora de bajarse de la lancha y de irse a casa. Él dice que de igual modo, como hijos de nuestro Padre Celestial, quien quizás nosotros queramos salirnos de la lancha antes de llegar al destino al que Él quiere que lleguemos. El Señor nos enseña una y otra vez que debemos perseverar hasta el fin. Este es uno de los temas predominantes de las Escrituras. Las bendiciones que Dios confiere siempre se basan en la obediencia a la ley. Si aplicamos este concepto a mi analogía, derivamos que lo primero es subirnos a la lancha con Él. Luego debemos permanecer con Él. Y si
no nos bajamos de la lancha antes de tiempo, llegaremos hasta su reino, en donde seremos enaltecidos para la vida eterna. Esta es una lección que él da en un mensaje y es gracioso porque a mí me produjo risa. Yo me imaginaba a la niña bajando de la lancha, pero en verdad nosotros también nos bajamos cuando nos descuidamos. Nos bajamos antes de tiempo cuando pensamos que todo lo tenemos seguro porque ya hemos hecho todos los convenios, porque hemos ido al templo. Y no nos damos cuenta que al bajarnos de la lancha nos estamos bajando del vehículo que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que quedarnos dentro hasta el final. Perseverar hasta el fin de nuestros días, como nos lo dice tanto en las Escrituras. Tenemos que el mundo, hermanos, siempre nos trata de cambiar nuestras prioridades, como si estuviésemos en una carrera por lograr cada uno más de lo que tiene el otro, carreras por ser más importante, carreras por ser mejor. Y con respecto a eso, el elder Jeffrey Holland nos enseñó lo siguiente: testifico que ninguno de nosotros es menos preciado o menos valorado por Dios que otro. Testifico que Él nos ama a cada uno de nosotros a pesar de nuestras inseguridades, afanes y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Él no mide nuestros talentos ni nuestro aspecto. Él no mide nuestra profesión ni nuestras posesiones. Él aclama a cada corredor y hace saber que la carrera es en contra del pecado y no en contra unos de otros. Sé que si somos fieles, habrán ropas de rectitud hechas perfectamente a la medida, listas y en espera de cada uno de nosotros. Ropas blanqueadas en la sangre del Cordero. Que nos animemos unos a los otros en nuestro esfuerzo por ganar ese premio. Palabras realmente hermosas del elder Holland, que nos mencionan que todas estas cosas que le habló Alma al pueblo acerca de sentirse importante, de perseguirse, de querer ser superiores, de levantarse en ese orgullo que nos llevaba a la iniquidad, ante el Señor son cosas incorrectas. El Señor no nos ve de esa manera. El Señor ve lo que tenemos en nuestros corazones y no lo que estamos acumulando en el mundo, que en definitiva aquí se quedará, como ya lo sabemos. Continuando entonces con la lección y las palabras que Alma estaba dedicando al pueblo, tenemos que podemos obtener nuestro testimonio del Salvador y de su Evangelio por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer un poco algunos versículos de lo que Alma le dijo al pueblo. Veamos. Continuando en el capítulo 5 y comenzando en los versículos 45 nos dice: y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Sí, el Espíritu así dice: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza, majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice: he aquí, la gloria del Rey de toda la tierra y también el Rey del cielo brillará muy pronto entre todos los hijos de los hombres.
Y me dice también el Espíritu, sí, me clama con voz potente diciendo, ve y di a los de este pueblo, arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos. Cuando hablamos de lo que le ocurrió a Alma, hermanos, recuerdan que se le apareció al hijo de Alma, se le apareció un ángel. Alma quedó mudo. Pero el cambio que vino en Alma, el testimonio que él obtuvo, no fue porque vio al ángel únicamente. En los versículos nos indican que él oró y ayunó, como lo dice allí. Y fue así como tuvo su testimonio del Santo Espíritu. Alma había visto un ángel. Eso lo tenemos en Alma capítulo 5 del 46 al 47. Lo que decimos, su cambio no fue únicamente por ver al ángel. Y el presidente Heber Grant explicó lo siguiente: muchos hombres dicen, si tan solo pudiese ver un ángel, si tan solo pudiera escuchar un ángel proclamar algo, ello me haría ser fiel todos los días de mi vida. Y el presidente Grant dice lo siguiente: ¿qué efecto tuvo esto en la mano y le mueve? Ellos también vieron un ángel. ¿Tuvo algún efecto? No tuvo ningún efecto. Y no tendría ningún efecto hoy en día. ¿Por qué no lo tendría? Escuchemos la explicación del presidente Joseph Fielding Smith, que dice: ¿por qué el Espíritu Santo puede ser más eficaz que la visita de un ángel? Cristo declaró que la visita de un ángel, Cristo declaró que las manifestaciones que podamos recibir de la visita de un ángel, de un ser resucitado y tangible, no dejarán en nosotros la impresión, ni nos convencerán, así como tampoco pondrán en nosotros aquel algo del cual no se puede escapar y que se recibe a través de una manifestación del Espíritu Santo. Las visitaciones personales pueden tornarse borrosas con el paso del tiempo, ciertamente. Nos olvidamos de esas cosas, pero esta guía del Espíritu Santo es renovada y continua, día tras día, año tras año, si vivimos para ser dignas de ellas. Y ciertamente es así, hermanos. Muchas veces hemos escuchado de personas que le han ocurrido cosas grandiosas, que han visto algo grandioso en su vida, y con el paso del tiempo parece que lo han olvidado. ¿Por qué? Porque no ha sido el Espíritu Santo quien ha hecho ese cambio en ellos, ese cambio que puede mantenerse, porque el Espíritu Santo no se va de nosotros al menos que seamos nosotros que nos vayamos de él al ir por el camino equivocado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener nuestro testimonio? ¿Cómo podemos nosotros lograr saber la certeza de todas estas cosas? El Elder Oaks, mi inglés es malísimo, nos da consejos de cómo obtener un testimonio. Y él dice, el primer paso para adquirir cualquier tipo de conocimiento es tener un verdadero deseo de saber. Por supuesto, si no tenemos un deseo de aprender, ¿cómo lo vamos a tener? En el caso del conocimiento espiritual, el siguiente paso es preguntar a Dios en oración sincera. Tal como leemos en la revelación moderna, si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcan los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Doctrinas y Convenios 4261. Esto es lo que Alma escribió acerca de lo que él hizo. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Alma 5:46.
Al tener el deseo y buscar, debemos recordar que adquirir un testimonio no es algo pasivo, sino un proceso en el que se espera que hagamos algo. Jesús enseñó, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 17. Otra forma de buscar un testimonio parece asombrosa al compararla con los métodos para obtener otro tipo de conocimiento. Obtenemos el testimonio o lo fortalecemos al expresarlo, hermano. Algo que muchas veces nos da miedo, que tememos en hacer y nos cuesta tanto. Esa es una de las maneras en las cuales se puede obtener un testimonio. Alguien incluso sugirió que algunos testimonios se obtienen mejor al estar de pie expresándolos que al estar de rodillas orando para recibirlos. Un testimonio personal es fundamental para nuestra fe. Por consiguiente, las cosas que debemos hacer para adquirir, fortalecer y conservar el testimonio son vitales para nuestra vida espiritual, hermanos. Debemos luchar por tener un testimonio que no desaparezca en el tiempo, un testimonio que no se vaya menguando de acuerdo a las circunstancias, un testimonio que podamos expresar con total claridad y sinceridad en nuestro corazón y que pueda ayudar grandemente a muchas personas. Recordemos cómo Abinadí cambió el corazón de Alma con su testimonio. Entonces, continuando con la lección, tenemos que en Alma 6, él continuó con su predicación, fue también a una ciudad que se llamaba Gedeón y que estaba en un valle que llevaba el mismo nombre de Gedeón. Recuerden que Gedeón fue aquel hombre que Neor asesinó y en su honor pusieron el nombre a esta ciudad. Él continuó predicando y los animó y los incentivó a que siguieran en rectitud y a que se reunieran y se congregaran. Él les puntualizó que eso era muy necesario, como lo es para nosotros reunirnos en nuestras capillas. En estos momentos no podemos hacerlo, pero hemos tratado de buscar las maneras de estar cerca. Una es a través de estas clases que estamos haciendo y que en otras organizaciones también se están haciendo y que son importantes para que sigamos activos dentro de la obra del Señor y podamos ayudar también a otras personas. Tenemos que también, Alma le declaró palabras muy fuertes e importantes acerca de Jesucristo, les predicó acerca de Cristo, enseñándoles que el Salvador tomó sobre sí nuestros pecados, dolores y aflicciones. Vamos a leer algunos de esos versículos que él les enseñó en el capítulo 7. Y les dijo, pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí hay una que es más importante que todas las otras. Pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados. Tenemos allí un detalle, hermanos, con lo que muchas veces es atacado el libro de Mormón, y es con respecto al nacimiento del Salvador. Porque puede que nos digan, pero es que él no nació en Jerusalén. El libro de Mormón no ha dicho que nacería en la ciudad de Jerusalén, en la tierra de los antepasados. Dice en la tierra, en Jerusalén, tierra de antepasados. Para ellos, Jerusalén era un territorio muy grande. No era únicamente la ciudad de Jerusalén. Y Jesucristo nació en una aldea aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, lo que para nuestros antepasados eran las tierras de Jerusalén. Es importante saber esto por si acaso en algún momento alguien nos dice sobre eso. También les dijo lo siguiente,
Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Hermanos, muchas veces hablamos del sacrificio expiatorio de Jesucristo y a veces nos confundimos pensando que Él solamente expió los pecados, que Él solamente entiende de las cosas malas que nosotros hacemos. Como nos dice Alma, eso va mucho más allí que allá. Eso va también a los sufrimientos que sentimos por nuestros seres queridos, como el que hablamos en la clase anterior acerca de los hijos descarriados. Él lo entiende porque él también lo padeció en su expiación. El dolor y el sufrimiento por las enfermedades también lo padeció. El sufrimiento que podemos padecer por los pecados de otras personas, él también lo padeció. Por eso él lo puede entender todo. Es difícil en nuestra mente mortal que logremos alcanzar la totalidad de lo que significa la expiación del Salvador. Pero hay algunas cosas que debemos tener muy presentes y saber que Él siempre está pendiente de nosotros y nos ayuda. Quizás no sea de la manera exacta como nosotros pensamos o queremos que sea, que es otro de los errores que cometemos. Queremos que sea de inmediato y de la manera como nosotros queremos que sea. Yo quiero relatarles una historia muy interesante y un poco dura de nuestros pioneros. El mensaje donde está esa historia se llama No temáis, yo estoy con vosotros. Las lecciones de redimir, fortalecer y perfeccionar de la expiación de Jesucristo. El elder Bruce Hafen y su esposa Mary Hafen. Ambos participaron en este mensaje. Y entonces, su esposa contó lo siguiente. Dice, una noche a la hora de la cena, una amiga compartió una historia sacada de lo que ella llama su botiquín espiritual de primeros auxilios. Es una historia que ella recuerda cuando la vida se siente fría y dura, cuando el agotamiento es profundo y la nieve se hace más profunda y el punto de llegada todavía está lejano. Sucedió en las llanuras de Wyoming en octubre de 1856. Nuestra amiga tituló esta historia como Misericordia Severa. Agnes Caldwell, una niña de 9 años de edad, iba caminando igual que el resto de la compañía de carro de mano de Willie, entre la nieve que era movida por el viento, por lo que debió parecer una eternidad. Cuando los carros de auxilio aparecieron delante de ellos en el sendero. Antes de que empezara la tormenta, ya Agnes había caminado todo el sendero otoñal, aún donde habían estado llenos de serpientes de cascabel. Durante esa parte, ella y su amiga Mary se tomaron de las manos y brincaron una y otra vez sobre las serpientes hasta que estuvieron misericordiosamente sin daño y fuera de peligro. Pero tras varios días de arrastrar sus pies casi congelados entre la nieve que se acumulaban, ya no estaban brincando más. Literalmente se estaban muriendo de hambre. La mortalidad en la compañía aumentaba cada noche. Sin embargo, todo lo que Agnes anotó en su historia acerca de la llegada del grupo de auxilio ciertamente fue un alivio. Y luego describió su propio rescate. A los enfermos y a los ancianos les permitieron subir a los vagones y todos los que pudieron siguieron caminando. Los niños eran uno de los que podían caminar, que siempre tienen más energía, pues ella junto con otros niños se dedicó a tratar de seguir a los
vagones lo más cerca posible, con la esperanza de que en algún momento les dijeran pueden subir al vagón. Pero poco a poco cada niño fue cayendo por el frío, el hambre, el cansancio, hasta que solamente quedaba la niña Agnes, de la que estamos hablando. Entonces dice que tras lo que le pareció la carrera más larga que jamás ha hecho antes o después, el conductor de uno de los vagones, el hermano Kimball, me llamó y me dijo: dime, hermanita, ¿te gustaría un paseo? Le contesté lo mejor que pude: sí, señor. La pobre niña estaba tan cansada. Entonces el hombre se agachó y me tomó de la mano. Y entonces con un chasquido de la lengua aceleró los caballos, lo que me hizo correr. Con piernas que parecían no dar más, continuamos por lo que pareció fueron millas. Pensé que era el hombre más malo que jamás había vivido o del que yo hubiera sabido. Justo cuando parecía que sería mi punto de quiebre, se detuvo. Tomó una cobija, me envolvió y me acostó en el piso del vagón, caliente y cómodo. Aquí tuve tiempo de cambiar mi forma de pensar y de seguro lo hice, sabiendo muy bien que al hacer eso evitó que muriera congelada. ¿Ven el por qué nuestra amiga llama a esta historia misericordia severa? Si nos ponemos en la situación de la niña, pensaríamos: ¿cómo es posible que ese hombre no se haya apiadado de una niña que llevaba sus manitas vendadas, heridas, por el frío, por las caminatas, por todo el maltrato que sufrían en el camino, además del hambre del que estaban padeciendo? Entonces dice: pero este hombre tomó a Agnes de la manita y en lugar de subirla a su regazo en un acto misericordioso, aceleró a sus caballos para que fueran más aprisa, forzándola a correr, lo cual aumentó su circulación, y su misericordia severa le salvó la vida. Y eso es lo que hace el Salvador con nosotros, hermanos, y que tanto nos cuesta entender cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. Siempre hay un propósito en la forma y en los tiempos que el Señor emplea, en las circunstancias en las que nosotros estamos. Y dice: esta historia tiene mucho que enseñarnos sobre los poderes redentores y fortalecedores de la expiación de Jesucristo. Están todos los símbolos: la llanura llena de serpientes, la inesperada ventisca que convirtió el camino a Sion en un fuego refinador, la jovencita con su pasión y determinación de dar todo lo que tenía, el conductor del vagón que amaba lo suficientemente para brindar su ayuda, pero lo suficientemente sabio para exigirle a ella que llegara a su límite, y primeramente con el valor suficiente de ofrecerse como voluntario en esta labor de rescate. Este hombre no tuvo que dejar la comodidad de su casa, a él no le obligaron a ir a hacer ese rescate. Y esta niña no tuvo que sujetarse a la mano de él cuando la presionó para que diera más. Sí, él salvó su vida, pero ella también lo hizo. Para lograr el éxito, el esfuerzo del rescate tenía que ser recíproco. Ambos tenían que darlo todo. Y es lo que nosotros muchas veces no entendemos, hermanos. Cuando decimos los convenios que hicimos con el Señor son recíprocos, son en ambos sentidos. Él cumple con nosotros, nosotros cumplimos con Él, confiamos en Él, reconocemos su sabiduría y aceptamos la forma como Él nos ayuda, porque sabemos que es para nuestro bien. Esta historia a mí me tocó mucho el corazón, porque en verdad es difícil. En principio uno piensa que este fue un hombre malo, pero ya ven el alcance de la maravillosa obra que él hizo para que esta niña no padeciera. Es la misma que nuestro Señor hace con nosotros, refinándonos en las dificultades. Cuando ya pensamos que no podemos dar más, Él sabe
Él sabe siempre cuánto nosotros podemos soportar y sabe cómo ayudarnos con el propósito de que progresemos y seamos mejores personas. Tenemos entonces que uno de los sobrevivientes que había pasado por la tragedia infernal de los carros de mano en Wyoming dijo lo siguiente: conocimos a Dios en nuestras mayores angustias. Fue un privilegio pagar ese precio para conocer a Dios. Cuando luchamos para encontrarlo y conocerlo en tales lugares, los temores se convierten en fe y confianza. La ira se convierte en mansedumbre. La angustia se vuelve empatía. Línea sobre línea, gracia por gracia, Él hace si nos sujetamos. Que la aflicción sea consagrada para nuestro provecho. Segundo de Nefi 2:2. ¿En qué forma consagra nuestras aflicciones para nuestro provecho? Tiene algo que ver con lo que el elder Maxwell llamó una comprensión profunda, que Cristo obtuvo por someterse a todas las amarguras de la vida, por descender debajo de todo, para que pudiera saber por su propia experiencia de carne y hueso cómo socorrer a su pueblo. Quizás su empatía divina fue en parte un don de su Padre en respuesta a su oración por sus discípulos. Padre, te ruego por ellos, para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Tercero de Nefi 19:23. Es como si estuviera diciendo: déjame sentir con ellos, Padre, de la manera que tú sientes en mí. Déjame sentir su dolor de la manera en que tú, Padre, sientes el mío. Por estar con nosotros, Él puede sentir con nosotros tan completa y tan perfectamente como para ser uno con nosotros en nuestras aflicciones. Así Él nos susurra que nos fortalecerá durante las más oscuras noches del fuego refinador. Pues ya no temáis y escudo seré, que soy vuestro Dios y socorro tendréis, y fuerza y vida y pasos daré, y salvo de males vosotros seréis. La llama no puede dañaros jamás, si en medio del fuego os ordeno pasar. El oro del alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Himno número 40, qué firmes cimientos. Qué grandes palabras, hermanos, qué gran consuelo nos dan las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Qué gran consuelo y qué gran ayuda recibimos de las Escrituras. Yo testifico, hermanos, que sé con todo mi corazón que esta es la iglesia verdadera, que sé que las Escrituras son verdaderas, que el libro de Mormón es verdadero y que fue preparado para nuestros tiempos, para ayudarnos y socorrernos en todas estas situaciones tan difíciles que afrontamos en nuestras vidas. Sé con todo mi corazón que el Salvador vive, que nos ama, que cuida de nosotros, que siente con nosotros y que nuestro Padre Celestial nos está esperando con los brazos abiertos, extendidos, para que nosotros podamos volver con Él y darnos el mayor don, la vida eterna, en la exaltación a su lado. Y estas cosas dejo con muchísimo amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la lección siguiente, que se llama Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Alma, los capítulos del 8 al 12. Un abrazo muy grande para todos y que tengan una buena semana.